¿Alguna vez has sentido que tus palabras se pierden en el aire, sin causar el impacto que deseas? Tal vez es hora de cambiar la manera en que te comunicas. El respeto no es algo que se exige, es algo que se conquista, y la forma en que hablas juega un papel crucial en eso. En este vídeo, descubrirás cómo transformar tu voz en una herramienta poderosa que te hará ser escuchada de manera firme, sin necesidad de alzar el tono. ¿Quieres saber el secreto para hablar de manera que los demás te respetan, incluso sin tener que decir una sola palabra extra? Prepárate para desentrañar los misterios de la comunicación efectiva y cómo tus palabras pueden abrir puertas, sin necesidad de conflictos. Lo que estás a punto de aprender te permitirá no solo mejorar tu capacidad para ser escuchado, sino también para construir relaciones de respeto duraderas. Este no es un simple truco, es una habilidad que cambiará la forma en que te perciben y la forma en que te sientes contigo mismo. ¿Estás listo para descubrir cómo hablar para que, finalmente, te respeten? 1. Dejen de disculparse sin razón. Pedir disculpas es una muestra de cortesía y empatía cuando hemos cometido un error real, pero muchas personas han adquirido el hábito de disculparse por cosas que no requieren una disculpa. Este comportamiento puede parecer inofensivo, pero en realidad, erosiona la confianza en uno mismo y proyecta inseguridad ante los demás. Cuando dices lo siento por ocupar un espacio, por dar tu opinión o incluso por cosas fuera de tu control, estás enviando un mensaje de que no mereces estar ahí, que tus necesidades son secundarias y que de alguna manera, debes pedir permiso para existir. Esto no solo afecta la forma en que los demás te perciben, sino también la manera en que tú mismo te valoras. En lugar de disculparte, reformula tu lenguaje. En vez de decir lo siento por llegar tarde cuando el retraso fue leve o justificable, di gracias por esperar. Si sientes que interrumpiste a alguien, en lugar de perdón por interrumpir, usa quisiera añadir algo a la conversación. Este pequeño cambio refuerza tu seguridad y establece que tu presencia y tu voz son iguales de valiosas que las de los demás. Otro problema con las disculpas excesivas es que diluyen su verdadero significado. Si te disculpas constantemente por cosas insignificantes, cuando realmente debas hacerlo por un error genuino, tu disculpa tendrá menos impacto y credibilidad. La clave está en discernir cuando es necesario pedir perdón y cuando es simplemente una respuesta automática. Una buena estrategia es observar en qué situaciones tiendes a disculparte sin razón y reemplazar la disculpa con expresiones de gratitud o afirmaciones neutrales. Además, trabajar en la autoestima es esencial para romper este hábito. La tendencia a disculparse constantemente suele venir de un deseo de aprobación, del miedo a molestar o de la sensación de no ser suficiente. Cuanto más refuerces tu confianza, más te darás cuenta de que no necesitas disculparte por ser quien eres. Empieza a notar la diferencia entre ser amable y restablecerle valor a tu propia presencia. Acepta que tienes derecho a hablar, a tomar decisiones y a existir sin tener que justificarlo con una disculpa. A medida que implementes estos cambios, notarás una transformación en la forma en que los demás te perciben y, más importante aún, en la manera en que te percibes a ti mismo. Dejar de disculparte sin razón no significa ser insensible o arrogante, sino aprender a comunicarte de manera más segura y efectiva. Muchas veces, las disculpas innecesarias provienen de la ansiedad social o del deseo de evitar conflictos. Sin embargo, pide perdón constantemente por cosas que no lo requieren, no te hace más amable, sino que puede hacer que los demás te perciban como una persona indecisa o sumisa. Es importante recordar que el lenguaje que usamos moldea nuestra realidad y afecta la forma en que nos relacionamos con los demás. Si cada interacción está cargada de disculpas, poco a poco condicionas tu mente para creer que estás constantemente en falta, cuando en realidad no es así. Para romper este patrón, empieza por observar tu propio lenguaje en situaciones cotidianas. Pregúntate, ¿realmente hice algo mal? ¿O simplemente estoy buscando aprobación? Sustituir el perdón innecesario por frases más asertivas puede ser un pequeño cambio con un gran impacto. En lugar de perdón por molestarte, intenta decir ¿tienes un momento? Si te encuentras pidiendo disculpas por emociones o necesidades propias, recuerda que tienes derecho a sentir y expresar lo que piensas sin tener que justificarlo. 2. Establezcan límites y apéguense a ellos.
Uno de los mayores desafíos en la vida es aprender a establecer límites y, más aún, mantenerlos con firmeza. Los límites no son restricciones que nos privan de libertad, sino guías que protegen nuestro bienestar físico, emocional y mental. Muchas personas permiten que otros sobrepasen sus límites por miedo al rechazo, la confrontación o la culpa. Sin embargo, cada vez que cedes ante presiones externas, estás enviando el mensaje de que tus necesidades no son importantes. Aprender a decir no sin sentir culpa es una habilidad esencial para el crecimiento personal. Un no dicho con respeto y determinación no es una agresión ni un acto egoísta, sino una forma de autovaloración. No se trata de poner barreras impenetrables, sino de crear un equilibrio en el que puedas protegerte sin alejar a los demás. La clave está en comunicar con claridad lo que aceptas y lo que no, y hacerlo con coherencia. Si estableces un límite, pero luego lo rompe con facilidad, las personas a tu alrededor dejarán de tomarlo en serio. Debes ser firme, pero flexible cuando sea necesario. A veces, ciertas circunstancias requieren ajustes, pero nunca deben ser la norma. Además, es importante rodearte de personas que respeten tus límites y no intenten manipularte para que los abandones. Un entorno que ignora o desprecia tus necesidades no es saludable y, a largo plazo, afectará tu autoestima y bienestar emocional. Apegarse a los límites establecidos requiere práctica y determinación. Es fácil caer en la trampa de la complacencia, especialmente cuando se trata de amigos, familiares o compañeros de trabajo. Pero debes recordar que cada vez que permite que se crucen tus límites sin consecuencias, estás reforzando la idea de que pueden seguir haciendo. Esto no significa que debas reaccionar con ira o confrontación, sino con seguridad y consistencia. La mejor manera de hacer respetar un límite es mantener tu postura con tranquilidad y sin dar explicaciones innecesarias. Si alguien insiste en traspasarlo, reafirma tu posición sin justificarte demasiado. Con el tiempo, las personas aprenderán que no cederás y empezarán a respetarte más. Además, establece límites claros para mejorar tus relaciones, porque evita resentimientos y malentendidos. No puedes esperar que los demás adivinen hasta dónde pueden llegar contigo, debes comunicarlo de manera directa y sin miedo. Recuerda que no puedes controlar cómo reaccionan los demás, pero sí cómo manejas tu espacio personal. Valora tu tiempo, tu energía y tu paz mental. Al hacerlo, estarás dando un ejemplo de amor propio y respeto que inspirará a otros a hacer lo mismo. Mantenerse firme en los límites no solo fortalece tu autoestima, sino que también mejora tu calidad de vida. Muchas veces, las personas sienten que decir siga todo los hace más queridos o aceptados, pero en realidad, esto solo conduce al agotamiento y la frustración. Aprender a priorizar tus necesidades no es egoísmo, es un acto de respeto hacia ti mismo. Cuando te apegas a los límites que has establecido, envías un mensaje claro de que tu bienestar es una prioridad. Esto te permite concentrarte en lo que realmente importa y evitar situaciones que drenan tu energía. Además, al ser constante en tus decisiones, te vuelves más confiable y predecible para los demás. Las personas sabrán qué esperar de ti y no intentarán aprovecharse de tu flexibilidad. Por otro lado, es importante recordar que establecer límites no significa ser inflexible o insensible. Habrá momentos en los que puedas hacer excepciones, pero estas deben ser elecciones conscientes y no respuestas automáticas ante la presión. Evalúa cada situación con calma y pregúntate si realmente deseas hacer una concesión o si solo lo haces por miedo a desagradar. Otro aspecto clave es la comunicación efectiva de tus límites. No basta con establecerlos en tu mente, debes expresarlos de manera clara y directa. Muchas veces, las personas no respetan nuestros límites simplemente porque no los conocen. Es tu responsabilidad hacerlos visibles y reafirmarlos cuando sea necesario. Usa frases simples y firmes, como no puedo comprometerme con esto en este momento, prefiero no hablar de ese tema. No es necesario dar explicaciones extensas ni justificarte. Cuanto más sencillo y directo seas, más fácil será que los demás comprendan y respeten tu posición. También es fundamental mantener una actitud asertiva, sin caer en la agresividad ni en la pasividad. Asertividad significa expresar lo que piensas y sientes de manera clara, sin atacar ni someterte. Si alguien intenta desafiar tus límites,
mantén la calma y repite tu posición con firmeza. Con el tiempo, notarás que las personas que realmente te valoran respetarán tus decisiones, mientras que aquellos que solo buscaban aprovecharse de ti se alejarán. Esto es una bendición disfrazada, pues te permitirá rodearte de personas que realmente aportan valor a tu vida. Recuerda, tus límites son un reflejo de tu amor propio y de la importancia que das a tu bienestar. Cuídalos, respétalos y haz que los demás los respeten también. 3. Dominen el arte de las pausas. En un mundo obsesionado con la productividad y la velocidad, hacer pausas puede parecer un lujo innecesario o incluso una señal de debilidad. Sin embargo, dominar el arte de las pausas es una estrategia esencial para mejorar la claridad mental, la toma de decisiones y la comunicación efectiva. En la conversación, las pausas bien administradas pueden transformar una charla ordinaria en un discurso poderoso. Los grandes oradores y negociadores saben que el silencio es una herramienta tan fuerte como las palabras. Una pausa antes de responder a una pregunta difícil muestra control y madurez, evitando respuestas impulsivas que podrían ser contraproducentes. En discusiones acaloradas, un momento de silencio estratégico puede desamar la tensión y dar espacio a la reflexión. En el ámbito laboral, los líderes que incorporan pausas en sus discursos generan mayor impacto, permitiendo que sus palabras sean asimiladas con más profundidad. A nivel personal, aprender a detenerse antes de reaccionar emocionalmente puede evitar malentendidos y conflictos innecesarios. Hacer pausas no significa debilidad, sino inteligencia emocional y dominio sobre uno mismo. Por otro lado, en la vida cotidiana, las pausas son fundamentales para la recuperación mental y física. La mente humana no está diseñada para funcionar sin descanso constante. Estudios han demostrado que tomar pequeños descansos durante el trabajo mejora la concentración, la creatividad y la capacidad de resolver problemas. La regla del 90 al 20, en la que trabajas intensamente durante 90 minutos y descansas 20, es una técnica efectiva utilizada por muchos profesionales de alto rendimiento. En el día al día, hacer pausas conscientes como respirar profundamente, dar un paseo corto o desconectarse de la tecnología puede reducir el estrés y prevenir el agotamiento. En el ámbito del ejercicio, los periodos de descanso entre series permiten que los músculos se recuperen y crezcan más fuertes. Del mismo modo, en el desarrollo personal, hacer pausas para la introspección y el autoconocimiento ayuda a alinear nuestras acciones con nuestros valores y metas. No subestimes el poder de un momento de silencio en medio del ruido. Dominar las pausas no solo mejorará tu rendimiento y bienestar, sino que te convertirá en una persona más equilibrada, centrada y en control de tu vida. Adoptar el hábito de hacer pausas requiere entrenamiento y conciencia. La mayoría de las personas sienten incomodidad con el silencio, ya sea en una conversación o en su propio espacio mental. Sin embargo, cuando aceptamos el valor de la pausa, dejamos de verla como una interrupción y comenzamos a utilizarla a nuestro favor. Una forma práctica de incorporar pausas en la rutina es implementar la técnica de la respiración consciente, antes de responder a una pregunta complicada, antes de iniciar una tarea importante o antes de tomar una decisión significativa, haz una pausa y respira profundamente. También es útil programar descansos a lo largo del día, alejándote por unos minutos de la pantalla o del entorno laboral para despejar la mente. Otra estrategia poderosa es la reflexión nocturna. Antes de dormir, en lugar de llenar la mente con información innecesaria, tómate un momento para evaluar el día y preparar tu mente para el siguiente. Dominar las pausas es un arte que pocos cultivan, pero quienes lo hacen descubren que su impacto en la comunicación, la productividad y la paz mental es invaluable. En un mundo que no se detiene, sabe cuándo y cómo pausar se convierte en un superpoder. 4. Usen el humor, pero no se conviertan en payasos. El humor es una herramienta poderosa en la comunicación y en la vida en general. Saber usarlo bien puede ayudarte a conectar con los demás, aliviar tensiones y hacer que cualquier situación sea más llevadera. Sin embargo, hay una línea muy fina entre ser alguien con buen sentido del humor y convertirse en el payaso del grupo, alguien que ya no es tomado en serio. Usar el humor de manera inteligente significa comprender el contexto, el momento y la audiencia.
No es lo mismo hacer un comentario divertido en una conversación informal entre amigos que en una reunión de trabajo o en una situación donde se espera seriedad. La clave está en la moderación y en la autenticidad. Cuando haces un chiste, asegúrate de que sea orgánico y no forzado, pues las bromas exageradas pueden volverse incómodas o incluso molestas para los demás. Además, el humor no debe ser una máscara para evitar conversaciones serias o para esconder inseguridades. Si usas el chiste como un escudo para evitar la profundidad en tus relaciones, las personas a tu alrededor nota. Por otro lado, caer en la exageración y hacer del humor tu única herramienta de interacción puede tener consecuencias negativas. Ser el gracioso del grupo puede hacer que los demás te vean solo como entretenimiento y no como alguien con opiniones y sentimientos serios. Peor aún, si el humor se usa sin considerar los sentimientos de los demás, puede tornarse hiriente o desagradable. Las bromas a costa de otros o el sarcasmo excesivo pueden dañar las relaciones en lugar de fortalecerlas. También es importante reconocer cuando el humor es inapropiado. Hay momentos en la vida en los que el silencio o una palabra de apoyo valen más que cualquier broma. Saber cuándo reír y cuándo mantenerse serio es una muestra de madurez y equilibrio emocional. Un buen sentido del humor es aquel que une, no que separa, que alivia, no que incomoda. La clave está en encontrar el equilibrio entre la diversión y la seriedad, sabiendo que el humor es un complemento de la personalidad. Además, es fundamental que el humor no se convierta en una herramienta de autosabotaje. Muchas personas, en un intento de ser aceptadas o de encajar en un grupo, terminan ridiculizándose a sí mismas constantemente. Si bien la autocrítica con humor puede ser una señal de inteligencia y humildad, abusar de ella puede hacer que los demás te perciban como alguien sin confianza o con baja autoestima. Si constantemente te conviertes en el chiste de la conversación, podrías perder credibilidad y respeto. Las personas pueden disfrutar de tu compañía en los momentos de diversión, pero difícilmente te parecerá alguien a quien acudir en situaciones importantes. Un humor bien empleado no es aquel que se basa en minimizarse a uno mismo o en hacer de todo un espectáculo, sino el que demuestra inteligencia, calidez y capacidad de conectarse con los demás sin perder el respeto propio. La risa es un puente entre las personas, pero cuando se usa sin límites o con desesperación, puede convertirse en un muro que impide que te tomen en serio. Por eso, usa el humor con propósito y con sensibilidad. Aprende a leer las reacciones de los demás y identifica cuando tu broma ha sido bien recibida o cuando ha cruzado un límite. No temas hacer reír a los demás, pero tampoco sientas que es tu única función en la vida. El carisma no se trata solo de ser gracioso, sino de ser auténtico, interesante y equilibrado en la forma en que interactúas. Las personas más admiradas no son aquellas que solo hacen reír, sino aquellas que saben cuándo hablar con profundidad y cuándo aligerar el ambiente con una broma. Dominar este equilibrio te permitirá ser visto como alguien con quien es un placer compartir tanto en los momentos de alegría como en los de reflexión. Usa el humor como condimento en tu personalidad, no como el único ingrediente. Al final, el verdadero magnetismo social viene de la autenticidad y la inteligencia emocional, no de la necesidad constante de ser el centro de atención a través de chistes. 5. Dejen de chismorrear. El chisme es una de las actividades más destructivas y a la vez más aceptadas socialmente. Muchas personas lo ven como una simple conversación inofensiva, una manera de pasar el tiempo o incluso una forma de conectarse con los demás. Sin embargo, la realidad es que el chisme envenena lentamente la confianza y la reputación tanto de quienes lo difunden como de quienes lo reciben. Cada vez que participa en una conversación donde se habla mal de alguien que no está presente, contribuye a un ciclo tóxico de desinformación, juicio y deslealtad. Además, aunque pueda parecer que el chisme solo afecta a la persona de la que se habla, en realidad también daña a quien lo practica. ¿Por qué? Porque te convierte en una persona poco confiable. Quienes te escuchan saben que, si hablas de otros a sus espaldas, probablemente también hablarás de ellos cuando no estén. A la larga, esto te aleja de las relaciones verdaderamente sólidas y basadas en la confianza. Más allá del daño social, el chisme también afecta tu propia paz mental, pues te mantiene enfocado en la vida ajena en lugar de mejorar la tuya.
Vivir comparándote con otros o señalando sus defectos te llena de resentimiento y negatividad, impidiendo tu crecimiento personal. Si quieres avanzar en la vida y construir relaciones de calidad, toma la decisión consciente de eliminar el chisme de tu vida. En lugar de gastar tu energía en hablar de los errores o problemas de los demás, enfócate en desarrollar hábitos que te hagan crecer. Cuando escuches a alguien chismorreando, pregúntate, ¿cómo me beneficia esta información? ¿Estoy ayudando a alguien con esto o simplemente alimentando una conversación vacía? Al tomar conciencia de la inutilidad del chisme, puedes sustituirlo por conversaciones más enriquecedoras, como temas de aprendizaje, proyectos personales o metas a futuro. Además, si alguien intenta involucrarte en un chisme, cambia el tema o simplemente expresa que no te interesa hablar de otros a sus espaldas. Con el tiempo, notarás que este cambio te traerá una mayor tranquilidad, mejores amistades y una imagen de integridad. Recuerda que las palabras tienen poder, pueden construir o destruir. Hablar bien de los demás y enfocarte en lo positivo no solo te hará una persona más confiable, sino que también te ayudará a atraer a tu vida personas con valores similares. Así que deja de chismorrear y enfócate en lo que realmente importa, tu crecimiento y bienestar. En entornos donde el chisme prospera, se crea un ambiente de desconfianza que impide la colaboración genuina. Las personas temen hablar abiertamente por miedo a que sus palabras sean malinterpretadas o utilizadas en su contra. Este tipo de ambiente tóxico afecta la productividad, la creatividad y el bienestar de todos los involucrados. La comunicación abierta y honesta se convierte en un desafío, y las relaciones se vuelven superficiales, porque nadie se siente seguro al compartir sus pensamientos y emociones más profundas. Si realmente deseas ser un líder, un amigo leal o una persona confiable, debes fomentar una cultura donde se valore el respeto mutuo, la discreción y la empatía. Practica el silencio cuando no tienes algo positivo que decir, y si no conoces a alguien lo suficiente como para emitir un juicio, opta por no hablar de esa persona en absoluto. Finalmente, para dejar de chismorrear es necesario un cambio profundo en tu mentalidad. Las personas que se dedican al chisme a menudo buscan validarse a través de la aprobación ajena. Hablar mal de otros puede darles una sensación temporal de superioridad, pero al final, esto solo refleja inseguridad y una falta de autoconfianza. En lugar de la aceptación a través de la crítica, enfócate en buscar una autoestima sólida basada en tus logros, en tu carácter y en tus relaciones sinceras. El verdadero poder radicar en la capacidad de ser compasivo y entender las luchas ajenas sin caer en la tentación de juzgar. Recuerda que todos somos humanos, cometemos errores y enfrentamos desafíos. Practica la compasión y aprende a brindar apoyo en lugar de alimentar la negatividad. 6. Sepan cuándo detenerse. Es vital saber cuándo detenerse, un acto de autocuidado y sabiduría que refleja madurez emocional y un profundo entendimiento de uno mismo. A menudo, la sociedad nos impulsa a seguir adelante sin importar las señales del cuerpo o de la mente que nos indican que necesitamos un descanso. Aprender a reconocer estos momentos es crucial, no solo para evitar el agotamiento, sino para mantener la claridad mental, la productividad y el bienestar general. Muchas veces, nos sentimos presionados a seguir trabajando o a persistir en una situación que ya no nos beneficia, por el temor a perder oportunidades o ser percibidos como débiles. Sin embargo, la realidad es que la verdadera fuerza radica en reconocer cuándo es el momento adecuado para dar un paso atrás. Esto no significa rendirse, sino elegir sabiamente cuándo es necesario hacer una pausa para recalibrarse y recargar energías. Cuando ignoramos estas señales, corremos el riesgo de caer en la trampa del agotamiento, que a largo plazo puede mermar nuestra capacidad para rendir de manera efectiva. La inteligencia emocional implica también saber cuándo es el momento de desconectar, descansar y cuidar de nuestra salud física y mental. Además, saber cuándo detenerse se extiende más allá de las acciones cotidianas. También se aplica a las relaciones personales y profesionales. En ocasiones, persistir en una relación que ya no es saludable o en un trabajo que no nos satisface puede causar más daño que bien. Reconocer cuándo dejar ir algo o alguien es esencial para nuestro crecimiento personal. A veces, por miedo a la incomodidad del cambio o la incertidumbre, decidimos continuar en situaciones que nos drenan, pero en realidad,
Detenerse puede abrir las puertas a nuevas oportunidades que son mucho más alineadas con nuestras metas y valores. De igual manera, entender cuándo dar un paso atrás en una conversación difícil o un conflicto es una habilidad fundamental que promueve la resolución pacífica y el respeto mutuo. No se trata de ceder, sino de ser consciente de cuándo es mejor escuchar y reflexionar, en lugar de seguir empujando una agenda que puede resultar contraproducente. En última instancia, el poder de saber cuándo detenerse no solo preserva nuestra energía, sino que también nos permite avanzar de una manera más consciente y equilibrada, tomando decisiones más sabias en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas veces, en la vida profesional o personal, nos encontramos atrapados en una carrera constante por alcanzar metas y objetivos. Sin embargo, es fundamental entender que el ritmo acelerado no siempre conduce al éxito, sino que puede generar una sensación de insatisfacción constante, incluso cuando logramos lo que nos proponemos. Tomarnos un momento para reflexionar sobre nuestras prioridades y el propósito de nuestras acciones puede ser revelador. ¿Estamos realmente avanzando hacia lo que deseamos, o simplemente estamos atrapados en una rutina que nos agota sin darnos nada a cambio? Saber cuándo detenerse nos permite hacer una pausa para reevaluar nuestras metas, redefinir nuestras expectativas y reajustar el camino. Es una forma de darnos permiso para soltar lo que ya no nos sirve y redirigir nuestra energía hacia lo que verdaderamente importa. Esta pausa estratégica, lejos de ser una muestra de debilidad, es una oportunidad para fortalecer nuestra determinación y claridad en la dirección que realmente deseamos tomar. En nuestra cultura actual, que a menudo valora el rendimiento y la productividad sobre el bienestar personal, detenerse puede ser visto como una acción contraproducente. Sin embargo, tomarse tiempo para descansar, reflexionar y cuidar de uno mismo es esencial para mantener un equilibrio saludable en la vida. El autocuidado no es un lujo, sino una necesidad. Al darnos el espacio para detenernos, no solo recuperamos fuerzas, sino que también cultivamos una mayor comprensión de nuestras necesidades y deseos. Este espacio de quietud nos permite recalibrar nuestra mente y emociones, promoviendo un estado de paz interior que, a su vez, nos capacita para actuar con mayor claridad y eficacia cuando decidimos retomar nuestras actividades. En resumen, saber cuándo detenerse no es solo un acto de prudencia, sino una herramienta poderosa para mantener nuestra salud, nuestro enfoque y nuestra paz mental. Nos brinda la oportunidad de ser más conscientes, más presentes y más alineados con nuestra verdadera esencia, lo que, a la larga, nos permite vivir una vida más plena y significativa. 7. Desafíate a ti mismo. Es un proceso fundamental para el crecimiento personal, ya que solo cuando nos empujamos más allá de nuestra zona de confort, descubrimos nuestra verdadera capacidad. La vida puede ser cómoda cuando permanecemos en lo conocido, pero el potencial humano está en la constante superación. Al asumir retos, grandes o pequeños, te fuerzas a aprender, a adaptarte y a evolucionar. Uno de los mayores errores que podemos cometer es caer en la rutina diaria y dejar que la comodidad nos lleve por el camino más fácil. Desafiarte a ti mismo no implica hacer cosas que te hagan daño o que te lleven al fracaso, sino más bien es buscar esa sensación incómoda de crecimiento, de estar en constante movimiento hacia algo mejor. Ya sea aprender una nueva habilidad, enfrentar miedos o tomar decisiones difíciles, cada desafío te permitirá reconocer fortalezas que ni sabías que tenías. La verdadera magia de desafiarte a ti mismo radica en la capacidad de ver el mundo desde diferentes perspectivas y, lo más importante, de ver lo que eres capaz de lograr cuando no te limitas por tus propios miedos o inseguridades. Desafiarte también es una oportunidad para ganar confianza. Enfrentar situaciones difíciles, de las que normalmente te alejarías, te lleva a sentir un sentido de logro y autoeficacia. Por ejemplo, si decides emprender un nuevo proyecto que te da miedo o que te parece imposible, la sensación de estar completando lo que pensabas que no podías hacer te da un poder interno inquebrantable. Esta confianza adquirida se extiende más allá del reto inmediato y se convierte en un motor de cambio en otras áreas de tu vida. Al desafiarte constantemente, no solo te entrenas para manejar las dificultades con mayor facilidad, sino que también vas aprendiendo a adaptarte y a ser más creativo en las soluciones que encuentras. Es importante recordar que no se trata de ganar siempre, sino de perseverar a pesar de los fracasos. Cada tropiezo es una lección,
una oportunidad para reflexionar, aprender y ajustarte. Solo cuando desafías tus propios límites puedes descubrir el alcance real de tu potencial, y eso te prepara para alcanzar logros más grandes y significativos en la vida. El proceso de desafiarte a ti mismo también implica reconocer que el miedo al fracaso es una de las principales barreras que nos impide crecer. A menudo, nos limitamos porque tememos no estar a la altura de las circunstancias, pero este miedo es una señal clara de que estamos saliendo de nuestra zona de confort, que es precisamente donde ocurre el crecimiento. Al desafiarte, es probable que experimentes momentos de duda, pero es en esos momentos cuando más necesitas continuar, porque son los que realmente forjan tu carácter y determinación. Recuerda que cada error cometido es una oportunidad para aprender algo nuevo. No debes ver el fracaso como un obstáculo, sino como una piedra angular en el proceso de mejora continua. Desafiarte a ti mismo te obliga a ser flexible, a adaptarte, y te enseña la importancia de la resiliencia, de levantarte cada vez que caes, más fuerte y más sabio. Finalmente, desafiarte no solo implica un esfuerzo individual, sino que también tiene un impacto en las personas que te rodean. A medida que te desafíes a ti mismo, inspirarás a otros a hacer lo mismo. Tu ejemplo de valentía y perseverancia puede ser la chispa que encienda el deseo de superación en aquellos que te observan, creando una cadena de empoderamiento mutuo. Desafiarte te ayuda a convertirte en una versión más completa de ti mismo, un ser más consciente, más capaz y más fuerte. En lugar de ver los desafíos como amenazas, comienza a verlos como oportunidades para crecer y evolucionar. Al final, desafiarte a ti mismo no es solo un acto de autodescubrimiento, sino también una manera de vivir una vida más plena, en la que tus límites no son algo que te limita, sino algo que te impulsa a seguir adelante, siempre hacia la mejora continua.